Hola, ¿qué tal? Bueno, la situación en el país se va a concentrar el próximo domingo, en la capital del país, principalmente en torno a, digamos, a las manifestaciones de apoyo, de respaldo al Instituto Nacional Electoral ante la reforma presidencial, en donde habla de que los consejeros, también los magistrados electorales, sean seleccionados a través del voto popular y, bueno, también bajarle en demasía, que ya lo hicieron, o entran a la parte medular en el Congreso de la Unión, reducir el presupuesto para el propio INE, al Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, el asunto es que estas manifestaciones se dará principalmente, insisto, en la capital del país, pero también será en varios capitales de estados del país. Y en ese sentido, a mí me han preguntado que estoy de acuerdo en respaldar o no al INE de manera muy tajante, o si estoy a favor o en contra de la reforma electoral, sobre todo el proyecto propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en ese sentido yo diría que sí hay cosas interesantes, pero también cosas que no son tan interesantes y que hablan de una digamos, escalada de agresiones hacia el Instituto Nacional Electoral o hacia el órgano electoral federal. Yo no estoy de acuerdo en que en este caso los consejeros del INE sean elegidos a través del voto popular, por un lado. Tampoco estoy de acuerdo en esa reforma electoral presidencial en donde se habla prácticamente de que no haya voto directo para elegir a los diputados, regidores, síndicos, alcaldes, etcétera, sino que se haga a través de una lista en cada estado del país. Tampoco estoy de acuerdo en términos medios en que la reforma electoral sí debe acotar el presupuesto al INE, pero con medida, con equilibrio, y no dejar a un lado recursos para tareas sustantivas. Por el otro lado, tampoco estoy de acuerdo en que el Instituto Nacional Electoral concentre las elecciones locales prácticamente, desapareciendo los institutos electorales locales, uno en cada estado. No estoy de acuerdo. En general, lo del nombre es relativo, que cambie del INE y se vuelva otro tipo de organismo con mayor facultades. Eso es relativo. Y bueno, pues nomás establecer que, dado estos argumentos, sí estoy de acuerdo en que debe haber una defensa del Instituto Nacional Electoral, del INE, pero yo no asistiré a la gran marcha convocada, pero sí espero que sea masiva, que vayan no miles, millones de gente, porque será una manifestación no solamente por el caso INE, sino más allá. Y bien, la semana que acaba de transcurrir, que está transcurriendo, fin de semana sobre todo, bueno, se hizo un anuncio de un diputado local del PRI, Marco Polo Aguirre, quien decidió dejar a su partido político, al priismo, y dejarse todavía a la deriva, pero esto ya se veía venir. ¿Es una traición? No es una traición, es un derecho que tenemos todo de decidir dónde pertenecer políticamente hablando y dónde no pertenecer. Él decidió salirse del PRI en Michoacán y bueno, pues él, insisto, ya tenía un pie fuera, ya sus últimas declaraciones en contra del líder nacional Alejandro Moreno, en contra de actitudes del dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, sobre todo en lo que él dice o presume una intromisión en asuntos de la fracción parlamentaria del PRI en el estado de Michoacán. Marco Polo se ha convertido en un político profesional. ¿A qué me refiero? Que
su vida está prácticamente muy ligada a la política y en ese sentido ha sido diputado local varias veces, diputado federal, líder del PRI en Michoacán, en donde fue muy criticado porque era un gran novato y demostró más hierros que aciertos en su paso por el liderazgo del PRI en Michoacán. Él es un diputado que no ha sobresalido en demasía, se mantiene como nadando de a muertito, no es la gran lumbrera, pero tampoco es mediocre. Entonces, insisto, se queda nadando de a muertito y el PRI pierde una figura interesante, porque más allá de lo que se le pueda criticar, Marco Polo Aguirre tiene mucha ascendencia en diferentes colonias, comunidades del PRI en la capital del país, a la que él aspira a ser alcalde, pero con esa decisión no creo que en 2 trienios llega a ser siquiera candidato a la alcaldía de Morelia. Y bueno, no hay que dejar de pasar desapercibido un aniversario más de la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Aguacate de México, la APEAN, con sede en Uruapan, Michoacán, en donde, bueno, pues estuvo presente el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, y hago esta mención para ver la importancia de este organismo o de esta organización, para dar una idea insisto, de la importancia que tiene no solamente en el estado, sino en el país, y yo diría más allá. Hay que recordar que el gobernador asistió, aunque hay enojo todavía de una gran parte de esta directiva insisto, Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Aguacate de México. Hay una buena y una mala. La mala es que están medios enojados, o algunos muy enojados, porque el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya los está empujando con declaraciones y acciones para que todos estos productores, empacadores y exportadores de aguacate tengan a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el IMSS, es decir, que los den de alta. Y bueno, ellos dicen que sí, pero que tiene que ser gradual, y esas presiones gubernamentales pues los alteran en demasía. Ese es por un lado. La otra, bueno, que ya hay garantías de cierta manera, no puntuales, no integrales como se requiere, pero sí para asegurar, digamos, cierta tranquilidad en materia, digamos, de que el crimen organizado o que otro tipo de delincuentes toquen a la actividad aguacatera. En el caso de Michoacán hay ciertas garantías, por ejemplo, de libre tránsito, de que transiten los vehículos con el cargamento de aguacates de manera casi segura. Entonces es importante, porque además la APEAN, esta asociación, hay que recordar que Michoacán es uno de los productores mundiales del mundo en cuanto a la producción precisamente de aguacate, y también uno de los grandes exportadores, sobre todo a Estados Unidos. Soy Samuel Ponce Morales. No se olviden de visitar Acueducto Online y por supuesto dar like y suscribirse y activar la campanita.